Buenas tardes. Esto es como si fuera un espejo. Buenas tardes. Déjame aquí mirar. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Muy buenas tardes. Por aquí déjame buscar. El primero de hoy, Héctor Juárez, mi amigo Héctor Juárez, Industriales Campeón 2022. Volvimos a perder este año. Y Jorge Valdés, buenas tardes, gracias por la sintonía. Héctor, gracias. Javier Hernández, Alejandro Pruna, Javier Hernández, José Félix, Héctor Juárez de nuevo. Dice que nuestro espacio está fuera de liga. Gracias. Y a ver, por aquí. Yohamil Navarro está conectado también, productor de cine. Hola, Yohamil. Varias personas conectadas. Aquí. Ingrid Arenas. Públicamente te agradezco mucho tus consejos y tu visión de todo lo que estamos haciendo. Y cuando hace unos años, sin conocerme, me trataste de ayudar para buscar trabajo aquí en esta nueva vida que muchos cubanos hemos tenido que iniciar. Dagoberto Luace, Joamil Navarro, en buen cubano me dice que bolero, aquí en un danzón. Ya tengo a mi invitado por aquí. Estamos en zona. Espero que nos vaya bien. Hoy tengo agua por primera vez porque tengo un poco de catarro. Hoy voy a comenzar diciendo, como me sugirió el amigo Iván, hoy es lunes 8 de febrero del 2021. Esto está dedicado a un espacio ciudadano creado aquí desde mi teléfono, en mi Facebook, para todos los cubanos del mundo, para todos los cubanos, piensen como piensen, vivan donde vivan, los de Europa. Por eso lo hacemos a la 1 de la tarde también, para que los que están en Europa, que están en el resto del mundo, nos puedan ver. No solamente los que tenemos la misma hora de Cuba. A 1 de la tarde, hora de Cuba, estamos en nuestro espacio, ¿Qué país?, para hablar de muchas cosas, de muchos aspectos que nos importan a todos los cubanos, de cosas que están pasando en Cuba, de momentos que yo creo que nos han tocado el corazón, que nos han puesto a pensar, a reflexionar. Hay un rapero que entrevisté una vez, un rapero muy conocido en Cuba, Michael Extremo, que él me decía que el rap amplificaba lo que en la calle, que el rap amplifica, un rap que decía, nosotros amplificamos lo que en la casa se habla bajito. Y esa es la idea, que no tengamos que hablar bajito, que podamos hablar en este espacio ciudadano entre nosotros y aprender, escucharnos, dialogar. Esa es la idea de este espacio. Yo repito a los que por primera vez quizás ven este espacio, yo no soy periodista, no soy locutor, no soy político, soy un director de cine y estoy entrando a las redes sociales, aprendiendo y esto es para los ciudadanos de a pie y para todo el que quiere escuchar, para que todo el que se permite escuchar. Y vamos a comenzar hablando de que en Cuba he tenido varios mensajes. En Cuba han habido, ya se conoce que hay en la televisión, en varios medios de comunicación estatales, han habido Oarichón, felicidades, gracias por estar en sintonía. Alain de la Cruz también. En Cuba han habido varios medios estatales que han dado su opinión sobre algunos de los jóvenes
que, que participaron en el 27N, en algunos de los jóvenes que participaron el 27 de enero también. Y han habido en las redes muchas respuestas. Hay varios casos. Uno muy notable es el del realizador Carlos Lechuga, que recientemente fue uno de los que recibió este tipo de opinión en los canales estatales. También un periodista independiente que se llama Nelson Julio Álvarez. Y yo quiero leerles dos artículos. Primero voy a leer un fragmento de un artículo de Cuba Debate, que es un sitio web estatal cubano. El artículo se llama Los nietos de Guillermo Tell. Este artículo está firmado por un periodista que se llama César Gómez Chacón, el sábado 6 de febrero, o sea, tiene apenas 48 horas, y dice, repito, el artículo, para quien lo quiera leer, se llama Los nietos de Guillermo Tell, en alusión a esa, también me imagino, canción de Carlos Varela, esa canción antológica de Carlos Varela sobre los hijos de Guillermo Tell. Este artículo dice: hay de todo entre las 107 personas que supuestamente suscribieron aquella primera carta abierta dirigida. Esta carta fue hecha pública en redes sociales a raíz de los sucesos del 27 de noviembre de 2020. Dice: hay de todo en ese listado inicial. Se incluyen, si algunos poquísimos artistas conocidos con alguna obra mejor o peor, según gustos y afiliaciones políticas, jóvenes y no tan jóvenes, mujeres, hombres, pero por lo general se trata de nombres que aún no tienen apellidos conocidos para la gran mayoría de la sociedad cubana de hoy. De ahí que quizás fue una buena idea ponerlos a todos en una lista en orden alfabético, según sus nombres de pila. Este periodista habla de que las personas que estaban allí no tienen apellidos conocidos. Yo le preguntaría al periodista si hay que ser conocido para poder opinar, si hay que ser conocido para poder tener una opinión. Y sobre todo, que sí puede que nos diga cuáles son los apellidos que sí pueden opinar y cuáles son los que no pueden opinar. Esto es lo que decía en un momento Cuba Debate. Hay un apellido, respondiendo a este artículo, hay un apellido que sí es muy conocido entre los jóvenes cubanos, entre los medios de artísticos cubanos e internacionales también, porque tiene una carrera con premios fuera de Cuba, que es Carlos Lechuga, que es un realizador audiovisual de 37 años. Yo no lo conozco personalmente, o sea, sé quién es, hemos coincidido, pero no soy amigo de Carlos Lechuga, no tengo una opinión personal de él, pero sus películas Melaza, Santa y Andrés, han sido películas muy vistas, han sido películas muy debatidas y que han tenido una gran polémica e incidencia en la cinematografía cubana de los últimos años. Yo quiero decir que hay un post en Facebook que me conmovió muchísimo. Es un post que escribió Livia Batista. Livia Batista es la directora de casting, posiblemente la más reconocida directora de casting que ha tenido el cine cubano, una de ellas, para no ser absoluto, una persona muy querida, una persona muy respetada, incluso es miembro de la Academia de Cine de Hollywood, de los premios Oscar, es jurado para los premios Oscar. Es un honor para los cubanos tener una directora de casting que esté a este nivel. Ella escribió un post que dice, en referencia a Carlos Lechuga, publica una foto de Carlos. Dice: ¿qué nos está pasando? Conocí a Carlos Lechuga trabajando con Juan Carlos Tavío y él siempre me decía, este es como un hijo, es muy inteligente y así lo vi siempre.
y yo lo tomé como un hijo. Es además el amigo que siempre queremos tener. No pensamos igual, lo sé, pero lo respeto y lo quiero. Por favor, no sigamos con esto. Convencer con ellos que son el enemigo no es adecuado. Si todos pensáramos iguales, seríamos anormales. Que reine la paz y la unión, que son momentos difíciles con esta pandemia. Repito, que reine la paz y la unión, que son momentos difíciles con esta pandemia. Carly, te amo. Hay otro post que me impresionó también, que me conmovió, porque yo creo que es muy importante también la relación y la responsabilidad individual. Livia decía aquí que ella quiere a Carlos como su hijo. Su post tiene una tendencia a ser maternal. Es un post hecho desde el amor casi de una madre, ¿no? Hay otro post que publica Carlos Lechuga sobre el periodista Nelson Julio Álvarez Mayra, que está escrito por la madre de este, aparentemente, que dice: mi hijo es una persona libre, capaz de tomar sus propias decisiones y no tiene nada que ocultar. La democracia es transparencia. Ver cómo le hacen una campaña de descrédito en la televisión demuestra la calidad de su trabajo. A mí, en lo personal, me conmueve muchísimo estas declaraciones, estos posts públicos de estas madres, de estas dos personas. Y, y a mí me emociona mucho porque creo que, que esto habla muy bien de las madres cubanas, como Mariana Grajales, ¿no? De defender a su hijo, de defender a sus hijos más allá de las discrepancias generacionales, más allá de que posiblemente no se piensa igual en muchos aspectos. A Livia, a, a, a esta otra madre, que no tengo aquí ahora el nombre, les agradezco mucho en nombre de todos los que somos padres que hayan hecho estos posts. Voy a pasar ahora a hablar con mi invitado de hoy, Junior García Aguilera, desde La Habana, Cuba, en directo, y les agradezco mucho a todos los que se están conectando. Yo les repito, esto es entre ustedes, mi teléfono y yo, aquí no hay más nadie. Es un intento ciudadano, un intento espontáneo totalmente de ponernos comunicar, de poder escuchar, de poder aprender. Voy a intentar esta parte de la conexión que siempre me es tensa, porque lo hago desde mi teléfono. Déjame ver por aquí, déjame ver por aquí. Junior García Mesa, perdón, Junior García Aguilera, soy pésimo para los nombres. Junior García Aguilera es un actor y dramaturgo cubano que forma parte de estos jóvenes que estuvieron ayer 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Aquí tengo a Junior, lo voy a adicionar. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿sí o no? Vamos a ver si se puede conectar. Le agradezco a todos los que están conectados, creo que sí. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿me oyes? Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, yo te oigo Sí. perfectamente. Tienes cara que no dormiste bien. Llevo más de 2 meses que no duermo muy bien, pero no importa. Son horas de insomnio que se aprovechan también para la creación, para el pensamiento, para todas esas cosas. Junior, primero que todo, encantado de conocerte. Nunca nos hemos visto en nuestra vida. Esta es la primera vez que nos vamos a ver. Yo estoy agradecido que me hayas dicho que te gustaría conversar conmigo. Eh, yo trato de no invitar a nadie, aunque esto es un espacio abierto, todo el que quiera participar puede participar. Primero que todo, quiero decirles a la audiencia que, bueno, Junior es de Oquín, nacido en el año 82, según ECURRED, es graduado de la Escuela Nacional de Arte. ¿Qué otra cosa le añadirías, Junior, a esta descripción sobre ti?
Bueno, déjame decirte dos cositas. Uno es que sí nos conocimos una vez. ¿Sí? Bueno, obviamente sí, tú no te acordarás mucho, pero en un festival de cine a mí me tocó hacer como presentador el noticiero del festival Ajá. y me tocó entrevistarte. Wow, tú me Tú hiciste una estrenabas entrevista a mí. ahí Wow, compadre, hace coño, algunos años. qué pena, Y compadre. una de las cosas que recuerdo es que tú me decías, yo te preguntaba qué planes tienes, qué proyectos para el futuro, y tú me decías, quiero hacer una película con actores sobre el Pío Ah, Valdés. ¿verdad? Y de hecho, en medio de la entrevista me dijiste, oye, por cierto, tú te pareces al Es Pío Valdés. verdad. Oye, pero compadre, yo En ese momento. lo borré. Ya no me parezco tanto, ya tengo Ya más tienes pelo en más. la Mira, cara. hoy me regalaron una Sí. gorra, porque uso mucho gorra. Hoy me regalaron una gorra y la voy a utilizar muchas veces cuando esté directo desde La Habana, Cuba. La gorra del equipo Cuba de béisbol. Eh, Wow, Junior, bien. cuéntame primero, primero, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Cómo llevas el día de hoy? Sí. No, estoy en la casa. Nosotros ahora nos mudamos para La Habana porque tenemos el grupo lo trasladamos de Holguín para La Habana, aunque seguimos teniendo mucho contacto con la cultura, con el arte que pasa en Holguín. Estamos muy al tanto de lo que ocurre allá. Y en estos días estamos, ya sabes, es decir, preocupados con la situación, viviendo esto que está pasando, que es un momento, a mí me parece, de crisis cultural profundo, donde realmente los artistas, los intelectuales, la ciudadanía en general, los cubanos que viven fuera de Cuba, todos los cubanos en sentido general, tenemos que prestarle mucha atención porque estamos viviendo parte de un momento de crisis donde pueden retornar quizás los peores momentos de la cultura cubana. Recordamos todos aquel quinquenio gris donde la censura, la represión, la parametración, la falta de libertades en todos los sentidos, creativos, artísticos, ciudadanos, estaban lastimadas, estaban laceradas. Y yo creo que no podemos permitir, ningún artista, ningún cubano decente puede permitir que algo así, tan oscuro, vuelva a ocurrir en nuestro país. Una pregunta, Junior. Una de las cosas que he oído hablar es que ustedes, que se les acusa, lo que tú decías ahora, se les acusaba de mercenarios, de ese tipo de calificaciones. ¿Qué opinión tú tienes respecto a esas opiniones que dicen que ustedes realmente querían un show mediático, querían provocar, no querían otra cosa que no fuese eso? Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque esto es un asunto del lenguaje y hay muchas veces que se abusa del lenguaje. La palabra mercenario no califica aquí en ningún sentido. El término mercenario implica tres nociones. La primera es que tienes que ser soldado en una guerra. Lo segundo es que tienes que cobrar por ello. Y lo tercero es que tienes que carecer de ideología. O sea, los mercenarios no tienen ideología. Los mercenarios van a una guerra solo por la paga, por el salario que se les paga, pero no porque tengan una idea que los motive o que los mueve hacer ese tipo de lucha, ¿no? Que hagan los mercenarios. En este caso no se trata para nada de eso. De hecho, algunos funcionarios han tenido mucho cuidado en no usar la palabra mercenario. Ellos usan la palabra financiado por, pero no mercenario, porque saben, los que conocen el lenguaje, que esa palabra obviamente no tiene nada que ver con el contexto actual cubano. Nadie en Cuba ahora puede ser considerado un mercenario. Sobre todo, incluso aquellos que estuvieran recibiendo algún tipo de financiamiento, en su caso, el carecer de ideología no califica. Es decir, es obvio que tienen una ideología, es obvio que tienen principios, que tienen algo por qué luchar, y todos sabemos en Cuba lo difícil que es, digamos, hacer periodismo independiente sin recursos financieros. Es algo que habrá que discutir, las formas de financiar estos proyectos, digamos, porque la prensa independiente es necesaria, sobre todo en un contexto como el cubano, donde toda la prensa oficial está en manos de un partido que es quien traza las líneas ideológicas, los mensajes que se difunden a la población. Hay mucha gente en Cuba que no tiene internet, pero por lo menos una parte puede tener acceso a ese periodismo independiente. ¿Cómo se financia? ¿De dónde viene el dinero, digamos, para hacer ese periodismo? Es algo que quizás tengamos que discutir como cubanos, porque sí es obvio que hay que defender un principio de soberanía. Pero esa es otra palabra, hablando del lenguaje, esa es otra palabra que en Cuba se subvierte, porque la soberanía no reside ni en un partido, ni en un gobierno, ni en un Estado. La soberanía reside en el pueblo. Por lo tanto, cualquier ciudadano cubano, cualquier segmento de la población que forme parte de ese pueblo y luche por sus causas, las causas que sean, está haciéndolo en total soberanía, porque esa soberanía no reside en un partido, esa soberanía reside en el pueblo de forma intransferible.
O sea que aquí esos calificativos de los que violan la soberanía o amenazan la soberanía, los mercenarios, son calificativos desfasados que no tienen nada que ver absolutamente con el contexto actual de la nación y que hay que eliminar de esa retórica vieja y gastada que están empleando los que nos atacan ahora, a los jóvenes que sencillamente disentimos, pensamos distinto. Una pregunta, tú hablas de soberanía y bueno, siempre para los cubanos esa palabra ha sido algo muy importante. ¿Tú crees, cuál es tu opinión sobre si los problemas que tenemos en Cuba se pueden resolver entre los cubanos de todo el mundo, o tú estás a favor de algún tipo de injerencia, algún tipo de ayuda externa hacia Cuba? No, para nada. Yo estoy en contra de toda injerencia. Es decir, estoy a favor de que las naciones respeten las decisiones internas que se toman en sus naciones, en las naciones que se tomen. Esto es un asunto de cubanos que tenemos que resolver sobre todo como cubanos. Pero en esta discusión de cubanos no podemos tampoco practicar apartheid de ningún tipo. No puede haber segregación. No podemos segmentar a la sociedad y descalificar a un grupo como si no fuera parte de eso que llamamos Cuba, con letras mayúsculas, como la C que está en tu gorra. Por lo tanto, este debate, esta discusión es un asunto que tiene que incluir no solo a los cubanos que están dentro de Cuba, aunque piensen distinto de lo que piensa el gobierno, también tiene que incluir a esa Cuba que vive fuera, que vive en Europa, que vive en América Latina, que vive en los Estados Unidos, que vive en cualquier parte y que también forma parte de este debate nacional que tiene que ocurrir, porque no ha ocurrido. Hay mucha gente en todo este proceso que comenzó desde antes del 27, pero que bueno, el 27 de noviembre tuvo como una especie de fecha de punto de giro en la forma en que se están haciendo las cosas en Cuba. Este debate ha tenido una polémica muy fuerte con el tema diálogo. Hay muchos cubanos que no están de acuerdo con el diálogo. He escuchado, por ejemplo, en tus propias directas, algunos cubanos que escriben: con las dictaduras no se dialoga. El asunto es que en Cuba ese diálogo no ha ocurrido jamás. Jamás ha ocurrido un diálogo entre cubanos que piensen distintos aquí, dentro de la isla. De hecho, las únicas oportunidades que yo había tenido de sentarme a conversar con cubanos llamados disidentes, digamos, o opositores, había sido en eventos académicos fuera del país, en dos eventos que asistí, por los cuales me están atacando ahora en los medios oficiales cubanos: un evento en Buenos Aires y un evento en Madrid, que era un evento de la sociedad civil cubana, se llamaba Diálogo sobre Cuba, y era justamente para que personas, cubanos que pensábamos distintos, pudiéramos dialogar, pudiéramos tener un encuentro donde aportáramos nuestras opiniones, pudiéramos discutir de manera libre y llegar a determinados consensos. Eso dentro de este país, de manera oficial, jamás ha ocurrido. Y era un nuevo espacio que queríamos intentar abrir. Porque, por ejemplo, yo sí estoy en contra absolutamente de la violencia. Yo no creo que el camino nuestro sea, para lograr los cambios que necesita Cuba, sea un camino de violencia, de desobediencia civil, de caos en las calles. Yo no quiero que ningún cubano sufra violencia física. No quiero que nadie sea, no quiero ningún cubano muerto, para hablar claro. Es decir, no hace falta que nadie muera. Yo creo que existen maneras de impulsar las ideas que tenemos con firmeza. Eso no significa debilidad. Ser pacífico no significa ser débil o flojo. Tú puedes, desde lo pacífico y desde el diálogo, tú puedes defender con firmeza lo que crees e impulsar, empujar esos cambios que Cuba necesita. Lo que pasa es que con 4 o 5 no basta. Necesitamos que de verdad todos los que piensan de esta manera, todos los que crean que Cuba necesita cambio, se decidan a empujar al país para ese lugar mejor que todos queremos. Porque yo no conozco un solo cubano, con los muchos que converso dentro de Cuba, incluso cubanos que están vinculados con las instituciones o con el Partido Comunista, incluso. Yo no he visto a ningún cubano que esté absolutamente satisfecho con lo que está pasando ahora en Cuba. Yo no conozco un cubano que diga: estamos bien, estamos mejor que nunca, estamos perfectos donde debíamos estar. Eso es falso. Los cubanos sabemos que tenemos problemas, no solo económicos. Yo considero que también estamos viviendo una crisis cultural muy fuerte. Y entonces, si es un consenso, si casi todos estamos seguros de que las cosas no están bien, ¿por qué no nos sentamos a conversar? ¿Por qué no hablamos sin máscaras? ¿Por qué no hablamos de verdad, como decimos los cubanos, a camisa quitada, de cuáles son los problemas que tenemos y las posibles soluciones, sin fundamentalismos? Estamos viviendo también en una época de polarización de las opiniones. Los cubanos tienden a irse a los extremos casi siempre. En el mundo entero también pasa. Pero por favor, decía Máximo Gómez que los cubanos o no llegan o se pasan. Es terrible, es terrible. Y en una época también de pandemia, este asunto de las redes sociales también tiende a polarizar las opiniones, porque cualquiera puede hablar. Imagínate si en la época de Hitler hubieran redes sociales. Tú te imaginas un Hitler con Facebook, con Twitter. Es decir, también no todo es color de rosa.
Las redes sociales también pueden crear tendencias negativas. En Cuba estamos viviendo un fenómeno que se llama las ciberclarias, que son miles de cuentas. Se dice que aproximadamente 11.000 cuentas que ha creado el gobierno son cuentas que no tienen ni nombre real, ni rostro real, y desde esos perfiles falsos están, por una parte, defendiendo de manera fanática prácticamente todo lo que hace el gobierno y atacando de manera fundamentalista también a todo el que se opone. Hay incluso amenazas de muerte, hay de todo con estas ¿Quién cuentas ha sido falsas. amenazado de muerte? Por ejemplo, ayer mismo yo tuve que reportar una cuenta en Twitter que estaba incitando a Tania Bruguera a que se suicidara. Colocaba la foto de Tania donde aparece con la pistola en la sien y le decía, por favor, jala el gatillo. Es decir, una cosa terrible. Existe en Twitter, por ejemplo, una manera de denunciar que es diciendo que es incitación al suicidio o autolesiones. Yo hice esa denuncia y afortunadamente hoy la cuenta fue eliminada. Pero como este ejemplo hay muchísimos. Ya vimos que a Michael Osorbo, por ejemplo, intentaron darle un machetazo, le dieron un planazo en la espalda. Lo que el gobierno no ha tomado en cuenta es que toda esta campaña de odio, toda esta campaña de difamación que están transmitiendo en horario estelar, también le llega a la mente de personas que son fundamentalistas, personas que están llenas de odio, personas que no dudarían en aplicar la violencia en las calles. Y entonces, ¿cómo controlarían ellos una cosa así? ¿Qué pasa si mañana alguna de estas personas fanáticas, fundamentalistas, decide irle violentamente, como ha ocurrido ya contra otros cubanos a practicar la violencia en las calles? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el sentido de la responsabilidad? Yo considero que por ética elemental, por decencia y también para evitar un caos mayor, la televisión tenía que parar ya esa campaña de odio y de difamación que están transmitiendo en horario estelar, porque ya se están viendo episodios de violencia y esto puede ser peor. Y lo más terrible es que conocemos casos en la historia de Cuba donde estas personas que practican la violencia contra otros cubanos, en este caso por defender al gobierno, después son inmunes, no les pasa nada, tienen impunidad. Y a esos extremos vamos a llegar. ¿Qué está pasando con la decencia de este país? Yo quería hablarte de eso mismo. Una de las... Mira, te voy a poner, en el caso mío, ¿Tú me escuchas? sí, sí, te escucho, te escucho. Discúlpame, quería hacerte una pregunta. Yo creo que hay una parte fundamental también de este problema que tú me cuentas que están viviendo en Cuba, y es que no hay derecho a réplica, que nadie puede escuchar esto que estamos haciendo hoy, que nadie puede escuchar en ese mismo medio que ya publicó una opinión de ti, por ejemplo, no puede escucharte a ti mismo en vivo explicando tus razones. O sea, ese abismo de que solo haya una manera de ver la noticia o de ver a la persona o de hablar de la persona es realmente peligroso, porque como tú decías, lo ético es que hubiese un derecho a réplica. Mi pregunta es, en algún caso de las personas que se ha hablado en televisión, como Lechuga, como Tania, etcétera, ¿hay algún momento que a ustedes les hayan ofrecido la posibilidad de ser entrevistados o no les interesa o nunca les han ofrecido porque es importante saber, porque siempre en algún momento se puede decir, no, les dijimos para que participaran y no participaron? Eso me parece que es importante, ese punto. No, mira, te voy a hablar de mi experiencia personal. Claro. En menos de 15 días, La Jiribilla, por ejemplo, que es una revista cultural, me dedicó 5 artículos difamatorios, donde decían desde que yo era de la CIA, hasta que era financiado, hasta que era parte de un complot, yo no sé si alienígena, para destruir la revolución, algo absolutamente absurdo. Es decir, estaban vinculándome con expresidentes europeos, hasta me comparaban con Guaidó en muchos de estos artículos que eran tomados de un perfil falso que publica en Facebook. No es solo que me dieran derecho a réplica, es que ni siquiera los comentarios que yo publicaba en la revista Jiribilla para responder a estos artículos, ni siquiera esos comentarios pasaban el filtro de la censura. Nunca los publicaron. De hecho, las dos profesoras que me habían invitado a los encuentros académicos en Madrid y en Buenos Aires escribieron a la revista para contestar, para explicar en qué consiste su trabajo, las veces que habían estado en Cuba, que habían tenido incluso talleres en el MINREX, y nunca les dieron la posibilidad de que su artículo apareciera publicado en las páginas de la Jiribilla. Yo soy miembro de la UNIA, es decir, en mi caso, ellos no pueden decir
que estoy financiado porque yo no recibo un centavo. Yo trabajo con la institución, tengo un grupo de teatro con el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, trabajo con ellos, he trabajado en la televisión, he trabajado con el cine, soy miembro de la UNIAD y así todo han violado incluso los propios estatutos de la UNIAD que dice que un miembro no puede difamar de otro y un miembro que además es vicepresidente de una sección de una asociación en la UNIAD ha escrito contra mí sin darme derecho a la réplica. Yo estuve ahí en la sede de la unidad en 17H para presentar la queja por lo que había ocurrido y de esto hace más de 20 días y no he recibido ninguna respuesta. Es decir, ni siquiera la UNIAC se ha comunicado conmigo. Por ¿Y lo a quién le tanto, entregaste aquí no se esa trata, queja? no hay una intención. ¿Eh? ¿Esa queja dónde la entregaste? Fui a la unidad y presenté en la UNIAC, En la UNIA, en la Unión UNIAC, Nacional de Escritores y precisamente Artistas de para que me Cuba, dieran para los que no respuesta somos por estos cubanos. ataques. Exacto, y no me han respondido, no me han respondido. De hecho, yo sé que han intentado incluso expulsarme de la unidad, como hicieron antes con Pedro Junco, el escritor camagüeyano que expulsaron de la unidad. Lo que pasa es que en mi caso sí he recibido la solidaridad de muchos colegas, de muchos artistas, sobre todo en Holguín, que es a la asociación donde yo pertenezco, a la sede de la unidad donde pertenezco, que mis compañeros han dicho, mira, no lo pueden expulsar porque no hay ninguna causa legal realmente para expulsarlo. Junior es un cubano que ha pensado distinto siempre y lo ha expresado también con su obra y lo ha expresado como ciudadano. En Oquín todos conocen aquellas 15 preguntas, por ejemplo, que hice en una asamblea de la HS en el año 2015. No es algo nuevo. No pueden decir ni siquiera que he cambiado mi discurso o que las cosas que yo pienso es después de lo que pasó el 27 de noviembre. Es un discurso que he tenido desde el principio, desde que escribí Sangre, Asco, Semen, Pasaporte, Jacuzzi, en mis obras todo ese discurso está presente, pero también en la vida real. Porque eso es otra cosa que me dicen algunas personas en Cuba. Me dicen, si tú tienes la posibilidad de escribir, de hacer teatro, de hacer arte, ¿por qué no te dedicas solo a eso? ¿Por qué no guardas tu discurso solo para tu obra? Pero te imaginas que también le hubieran dicho eso a Martí. Martí era un excelente dramaturgo, era un excelente poeta, un excelente periodista. Pero te imaginas que le hubieran dicho, Martí, usted escribe muy bien, dedíquese solamente a la escritura. Hay un concepto que se ha implantado en la mente de los artistas, de los intelectuales cubanos, es que tenemos que dedicarnos solamente a nuestra profesión y hablar solamente desde nuestra obra. Y eso es falso, porque además de artistas somos ciudadanos y como ciudadanos también tenemos derecho, absoluto derecho a expresarnos por estos medios, también por las redes sociales, en la calle, en nuestras casas. Hay que quitarse el chip de que hay que tener un doble discurso. En mi obra soy crítico, pero en la vida real soy tranquilito y no me meto en conflictos. Somos ciudadanos. Y si realmente seguimos la tradición martiana, no podemos quedarnos solamente en nuestro discurso artístico o en nuestra obra literaria o en nuestra obra de teatro o en nuestra película. Tenemos que pensar también como ciudadanos, porque somos seres humanos que vivimos en sociedad, además de ser artistas. Muchas gracias. Seguimos conversando contigo en un minuto. Quiero reiterarles para todos que hoy es lunes 8 de febrero del 2021. Estamos hablando con Junior García Aguilera, actor y dramaturgo cubano, directamente desde La Habana, Cuba, la tierra que nos vio nacer, la tierra donde yo espero que me entierren también. Yo quisiera, Junior, hay algo que me parece muy importante para que nadie hable por ti. ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? ¿Cuáles son los cambios que tú quieres y que muchos de ustedes quieren que las instituciones escuchen? Bueno, lo primero son los derechos y libertades que están garantizados en la Constitución. Eso es lo primero. No estamos pidiendo la luna y no estamos pidiendo las estrellas. Estamos pidiendo un derecho, derechos que están consagrados en la Constitución. Y uno de ellos es la libertad de expresión. Tienen que permitirnos expresarnos de la forma o sea, de la forma natural en que pensamos. No pueden implantarnos, no pueden obligarnos a pensar de otra manera. Si yo creo, no sé, por ejemplo, que hay ciertas cosas dentro de la estructura del país que deben cambiar, yo tengo derecho a decirlo. Nosotros los cubanos, por ejemplo, este segmento de cubanos que pensemos distintos, no tenemos ninguna representación en las estructuras del poder. Muchos vemos que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional del Poder Popular casi todas las decisiones se toman por unanimidad. Casi todos los decretos, por ejemplo, que se aprueban, muchas veces ni siquiera nos consultan. Lo vimos con el decreto 349. Era un decreto que tenía que ver con los artistas y sin embargo, cuando la comunidad de los artistas se enteró de ese decreto, casi la gran mayoría estaba en contra, porque era un decreto que le quitaba el derecho a alguien de hacer arte, por ejemplo, si no había pasado por una academia.
algo que es absolutamente ilógico, irracional, sobre todo en un país donde tenemos grandes figuras del arte que nunca pasaron escuela. Un ejemplo, vaya, magnífico es Benny Moré. ¿Te imaginas que Benny Moré hubiera vivido o creado en un país donde hubiera un decreto 349? ¿Cómo hubiera podido hacer su música? Y en el cine hay ejemplos maravillosos de grandes actores, por ejemplo, incluso también de cineastas que no pasaron escuela. Que no, que yo mismo hago cine, por ejemplo, hace poco se estrenó el último, ahora estoy haciendo 8 minutos, que es un nuevo cortometraje, pero el anterior Cerdo fue mención en el pasado festival del nuevo cine latinoamericano. Yo no estudié cine, entonces con un decreto así de pronto yo no puedo hacer cine porque no lo estudié. Era algo que no tenía nada que ver ni con la realidad cultural de la histórica de Cuba, ni tampoco tenía que ver con el pensamiento y el deseo de los artistas. Yo pasé por la academia, yo pasé por la ENA y pasé por el ISA, pero cada vez que me encuentro con alguien que quiere actuar o que quiere dirigir teatro o que quiere escribir teatro, lo que menos me interesa es qué escuela pasó. Lo más importante es el talento que tenga esa persona. La escuela tiene que ser una oportunidad de superarte, pero no puede ser una condición para ser artista. Lo otro polémico de ese famoso decreto era que la institución tenía el derecho de decir quién era artista o quién no, y que iban a implementar una serie, por ejemplo, de inspectores que iban a ir a los lugares donde estaban ocurriendo hechos artísticos y ellos tenían la potestad de decir esto no es arte, por lo tanto tiene que bajar del escenario. Era una cosa absolutamente policíaca, no era una cosa que tenía nada que ver con el arte. Déjame leer, Junior, me han explicado, porque como yo no sé si tú sabes, no sé si has visto las primeras directas que hice con Fernando Pérez, con Mauricio Mendoza, con Vicente Amó, con Alexis Valdés. Yo soy totalmente principiante, neófito en esto. Me dicen que algo que es bueno para que más personas se lleven este mensaje es darle likes a la directa y compartir esta directa para que otros puedan conectarse. Seguimos hablando con Junior García Aguilera, actor y dramaturgo cubano. Yo quería seguir, Junior, preguntándote. Perdón, dije que iba a leer un poco de comentarios. Dame un minuto. Bueno, Carlito de la Huerta. Una cosa, Junior, ¿qué diferencia hay? O cómo tú lo ves, pero ¿qué diferencia hay? Porque para mí es una interrogante. El 27N, o sea, el 27 de noviembre, hubo 300 personas frente al Ministerio de Cultura. Hubo muchas personas que estuvieron ahí durante muchas horas. Después leí o vi en una entrevista que tú hiciste con Alexis Valdés que le contabas que 30 de ustedes entraron, que en esa lista estaba Tania Bruguera, que después se dijo que no, en fin, y ustedes lograron que ella entrara al Ministerio de Cultura. Pasaron 2 meses y se da esto del 27 de enero. La pregunta es, para poner un poco en contexto, ¿qué diferencia hubo entre el 27 de noviembre y el 27 de enero? ¿Y por qué pasaron 2 meses? ¿Y por qué esta del 27 de enero no fue igualmente recibida como ustedes, que tuvieron horas y horas durante el 27 de noviembre, 300 personas frente al Ministerio de Cultura? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estos 2 meses? ¿Qué pasaron en esos 2 meses? Bueno, en primer lugar, ellos se prepararon para evitar que volviera a ocurrir otro 27 de noviembre. Ellos colocaron cámaras en el lugar, ya tenían, digamos, plan A, plan B y plan C de qué iban a hacer si de pronto otro grupo numeroso de personas se congregaba frente al Ministerio de Cultura. Es decir, ellos no han estado perdiendo el tiempo durante estos 2 meses. Iban a hacer todo lo posible por evitar que ocurriera otro hecho parecido a lo que ocurrió el 27 de noviembre. Este 27 de enero, 3 personas del grupo de los 30 teníamos un encuentro con Fernando Rojas para negociar las condiciones de ese posible diálogo. Era un diálogo que el mismo gobierno había suspendido cuando publicaron aquel correo donde dijeron los que piden el diálogo han roto el diálogo, lo cual era absolutamente falso porque esas condiciones eran negociables. Las condiciones que se ponían en aquel correo no eran condiciones, digamos, que no se podían cambiar. Era, esto pedimos nosotros, luego negociaremos a ver qué condiciones de aquí son aceptadas y cuáles no. Era parte lógica de una negociación. Ellos rompieron el diálogo, pero al parecer hubo presión internacional y el ministerio decidió volver a llamarnos para retomar ese diálogo que se había roto. En este caso nos íbamos a encontrar este 27 de enero 3 voceros del grupo de los 30
Solvay, Camila Lobón y yo con Fernando Rojas para continuar negociando ese futuro diálogo. Había un punto muy difícil de la negociación, que era que el ministerio seguía empeñado en eliminar prácticamente la mitad de los nombres de esa lista. Y nosotros como grupo estábamos defendiendo el principio de que todo el que entró el día 27 de noviembre tenía derecho a volver a estar en una futura reunión. No había ninguna razón, ni legal ni moral, para eliminar, por ejemplo, a alguien como Tania Bruguera de esa lista. Por lo tanto, nuestro principio en la negociación era ni uno más ni uno menos. No puedes eliminarme ningún nombre de esta lista. Y el ministerio estaba empeñado en eliminar prácticamente a la mitad. Eso era lo que íbamos a discutir ese día 27 con Fernando Rojas. Aparte de otros temas, como si iba o no a haber prensa, de qué forma se iba a registrar ese encuentro, si iban a existir mediadores, observadores o garantes de ese diálogo, para que no quedara solo en un diálogo vacío de promesas por cumplir. Tú sabes, porque tú has vivido en Cuba mucho tiempo, que en estas reuniones que se hacen en Cuba entre artistas y la institución, por ejemplo en los congresos, en las asambleas, generalmente se repiten todo el tiempo los mismos problemas, las mismas quejas. Nosotros no queríamos un diálogo como esos, no queríamos que fuera un muro de lamentos donde vas, pones tu queja en el muro y esperas por la gracia divina. No queríamos que fuera un déjà vu, una catarsis reciclada de los mismos problemas. Queríamos de verdad que hubieran acuerdos concretos y queríamos que allí asistieran garantes o personas neutrales, digamos, que pudieran garantizar que esos acuerdos se cumplieran. Y queríamos también que la población tuviera acceso a lo que pasaba ahí, que no quedaran en el secreto, que pudieran escuchar la opinión de ellos y también escucharan la opinión de nosotros, porque hemos vivido también en demasiado secreto por mucho tiempo, donde los cubanos no se enteran realmente de cuáles son las conversaciones que se tienen a puertas cerradas y que incluyen a toda una sociedad, no solamente a la institución en este caso o a los 30 que nos debíamos encontrar con el ministerio. ¿Qué ocurrió ese día 27 de mañana? Detuvieron a algunas personas porque era también la víspera del cumpleaños de la... Se cortó un poco la transmisión. Sí. El día 27 de enero, además de cumplirse 2 meses del 27 de noviembre, era también la víspera del cumpleaños de Martí. Y no, algunas personas dentro del 27... Sí, algunas personas querían ir a llevarle flores a Martí y a leer un poema, que es el poema más cordial que escribió José Martí, Cultivo una rosa blanca. O sea, aquello no tenía nada de subversivo, nada de odio, nada de desorden público. Era sencillamente llegar hasta una estatua de Martí, leer ese poema y hacer un comunicado por el diálogo, por la concordia, porque nos pusiéramos de acuerdo finalmente los cubanos en el país que queremos, en el país que soñamos. Bueno, varias de estas personas fueron detenidas. Muchos de nosotros recibimos llamadas el día antes por teléfono de la seguridad del Estado, donde de alguna manera nos amenazaban con que si íbamos a ese lugar a hacer esa acción pacífica, íbamos a ser detenidos o se iba a impedir que llegáramos hasta allí. Y así fue. Al día siguiente, al menos 3 personas que yo sepa, fueron o detenidas o impedidas de llegar hasta el lugar donde querían encontrar. ¿Qué lugar era ese? Por lo tanto, algunos... bueno, primero era la estatua nueva, la estatua ecuestre que está frente al frente al Museo de la Revolución, la estatua de Martí. Después se cambió el lugar porque obviamente si ya estaban sobre aviso, si ya iban a tomar alguna acción violenta, nadie quiere ir preso, nadie quiere que una patrulla lo coja preso. Hay una idea también equivocada que se escucha mucho en las redes, que es de un grupo que intenta victimizarse todo el tiempo o que hace noticia por estar en una patrulla. Nadie quiere que le pase eso. Te voy a contar mi caso personal. Yo no lo disfruto, ¿eh? Yo tuve un día amargo, que fue creo que el día 3 o 4 de diciembre, donde cuando amanezco descubro que hay una persona frente a mi puerta en el edificio donde vivo que no me dejaba salir de la casa. Ese día no solamente tenía la gente Jordan, así me dijo que se llamaba, me dijo que era Jordan y que venía en nombre del pueblo de Cuba, medía aproximadamente 2 metros, a lo mejor decía llamarse Jordan por Michael Jordan, no lo sé. El hecho es que esa persona me impedía salir de mi casa, me cortaron el teléfono celular, cortaron el teléfono de mi novia, me cortaron el teléfono público y me vi absolutamente incomunicado, sin saber qué pasaría conmigo ese día. Una experiencia como esa yo no se la deseo a nadie. Por lo tanto, la idea de que este grupo de jóvenes quiere todo el tiempo demostrar que está siendo perseguido, maltratado, llevado a prisión, es falsa. Ninguno de nosotros quiere que nos pase eso. Es decir, sencillamente queremos expresarnos, queremos mejorar las cosas de nuestro país, queremos hacerlo por las vías más legales y pacíficas posibles y nadie quiere aquí que la policía te monte en una patrulla. Bueno, sí, dime.
Una pregunta. Dime. Hay un momento donde hay un video donde de pronto se ponen speaker al viceministro Rojas, se ponen speaker y no se le dice que él está al aire y se tiene una conversación con él. ¿Qué opinión tú tienes de eso? Porque si estamos hablando también de una especie de respeto, hay muchas personas que pueden o han interpretado esto como una falta de respeto al viceministro de ponerle en speaker para todo el mundo sin decirle estás en speaker y te estoy transmitiendo, lo cual puede irritar, puede crear desconfianza y más distancia todavía para el objetivo que tú me decías que querían, que era conversar. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Bueno, algo ha pasado. Seguimos conversando con Junior García Aguilera desde La Habana. Esperemos que se retome la conexión. Vamos a seguir aquí leyendo algunos de los comentarios de ustedes. De Lenin Manuel me dice que se toman las decisiones sin contar con nadie. Me dice Armando Domínguez una frase de José Martí que yo creo que es fundamental: con todos y para el bien de todos. Me decía, a ver, ¿quién más por acá? Que mucha gente se conecta, pero no todos comentan ni dan like. Me dice Armando de nuevo que no podemos hacer un cambio cosmético. Me dice Francati Pinkel que muchas veces cuando llegamos a otros países, me imagino que se refiere a los cubanos que llegamos a otros países, seguimos hablando bajito. Tiene toda la razón. Yo he visto comentarios sobre este espacio que hemos hecho y realmente también para mí está siendo una experiencia muy importante ver cómo uno, como cubano que ha vivido tantos años en Cuba, cómo uno tiene que combatir con uno mismo, con sus temores personales, con sus inseguridades personales, con las dudas. Hay una frase que creo que era de Galeano que decía: no hay certeza más grande que la que desayuna dudas todos los días. Mi única certeza es que tenemos que seguir escuchándonos, tenemos que seguir hablando. Esto es un espacio entre ustedes, mi teléfono y yo. Aquí no hay más nadie en el medio. Esto es algo ciudadano. Yo repito, para los que no me conocen, yo soy un cineasta, yo hago cine. Yo no tengo nada que ver con ser periodista, con ser político, con ser locutor, nada de eso. Lo mío es simplemente compartir ideas, entendernos y escucharnos. Voy a intentar volver a retomar la transmisión con Junior. No sé qué ha pasado, por qué no tengo a Junior. Voy a buscarlo de nuevo, a ver si lo encuentro. Junior. Seguimos hablando con Junior García Aguilera desde La Habana, Cuba, y esta directa que estamos haciendo donde él puede hablar en primera persona sin otro intermediario, pueda decir sus ideas y pueda, lo que llamamos, tener derecho a réplica. Sigo buscándolos, parece que se desconectó totalmente. No sé si es por un problema que él tiene allí o la influencia de algo más. Si él puede que nos escriba. Me dice Miguel Alex que cree que Junior está mintiendo. Sería bueno también que dijera tu opinión. Te agradecemos tu opinión. Dice, a ver, sigo leyendo, tratando de seguir leyendo. Alguien me dice que este espacio lo considera incluyente. Lo agradezco que lo vean así. Esa es la idea, seguir conversando, aprendiendo y escuchándonos. Hay personas que me dicen, primero ser ciudadanos, luego existimos. Tienes toda la razón. Seguimos tratando de conectarnos con Junior, a ver si lo logramos. No lo logro por ahora. Déjame ver. Junior.
Si puede alguien, Junior, que nos escriba y nos diga si está o es que pasa algo. Estamos hablando de La Habana, tratando de conversar desde La Habana, Cuba, con Junior García Aguilera y no hemos logrado retomar la comunicación. Algo pasó de pronto, ustedes lo acaban de ver. Estábamos conversando y algo pasó de pronto y se perdió la comunicación. Estábamos hablando también de su experiencia, de cómo ve la situación con respecto a él y a personas que junto a él estuvieron el 27 de noviembre en Cuba. En algún momento retomaremos la comunicación con él. Eric Ortiz, amigo, hijo de un gran amigo de mi padre, Marcelino Ortiz. Debe estar por Francia, me imagino. Muchas gracias. Esto es una cosa importante. Los cubanos estamos por todo el mundo. La idea es que nos podamos conectar. Por eso hacemos la directa a la 1 de la tarde, 6, 7 horas de Europa, para seguir conectados, seguir hablando de aspectos de cultura cubana, de realidades que nos competen a nosotros los cubanos y que queremos, como decía Junior, que sea un debate y una solución entre cubanos. Sea cual sea la solución, tiene que ser entre cubanos, sin injerencia de ningún país extranjero. Yo quiero intentar, estoy leyendo, Alain de la Cruz me dice, pintor cubano, que él cree que la primera ruptura fue por parte del ministerio y después empezaron a difamar en la televisión. Me dice Alexander Rodríguez, bendiciones para usted también. Caloyan, fotógrafo cubano, de los buenos fotógrafos cubanos, muy prestigiosos de Argentina, nos está conectado con nosotros. Jochi, José Ángel Agudín, del ICAI, te quiero mucho, ojalá podamos hablar pronto. Tenemos muchas personas conectadas. Apetico Puñales, Edel Hernández, Super Trump y muchas personas impresionantes. Somos miles de personas que estamos escuchando esta directa, lo cual les agradezco mucho. No sé qué ha pasado con Junior García Aguilera, nuestro invitado. De pronto estábamos hablando y se fue la transmisión. Y bueno, vamos entonces a tratar de cerrar esta directa, averiguar qué pasó y retomaremos la directa en otro momento. Quiero agradecerle a todos los que están opinando. Me decía alguien, quiero leer a alguien que me decía, Stephanie Guilarte, me decía, el diálogo no resultará en nada, solo es engaño. Es hora del cambio radical. Hay una persona que le responde que dice, creo que enseñar a todos que es posible hablar y dialogar es bueno. Creo que enseñar a todos es posible. Hablar y dialogar es algo bueno. Nadie está perdiendo nada, solo que cada cual se exprese como lo hacen en estas conexiones. Esto decía Stephanie Guilarte, después le responde Carmen Campos. Y para mí el cambio más radical que tenemos que hacer es escuchar, reflexionar, intercambiar y luchar y debatir. No solamente puntos extremos, sino también hay que pensar en esa gran mayoría que no tiene espacio para decir lo que piensa, y por eso hemos creado este espacio ciudadano entre nosotros mismos en las redes sociales para poder conversar y debatir. Yo voy a averiguar, dice Junior que está aquí, vamos a ver, Junior está aquí, déjame ver qué pasa, porque no logro ver a Junior, un momentito. Déjame ver, voy a retomar a Junior. Ahora sí, tengo a Junior aquí. Bueno, retomamos, ya me iba, para los que se iban también, volvemos con Junior. ¿Qué pasó? Nos asustamos que te habías perdido el internet.
No se oye. No, ya estoy acostumbrado a que se corte la comunicación. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Sí, te ahora? escucho. Quiero Ya. preguntarle a todos, quiero preguntarle a todos los que están conectados si se escucha bien, si se oye bien. Eso es muy importante. Déjame poner aquí. Estoy aprendiendo, Junior. Discúlpame un momentico. Eh, a ver, volvió Junior. A ver si esto es así. Fuga. Junior, para cerrar, ¿cómo tú ves el, un tema que llama debate? Es que al no haber un espacio, como tú decías, para pensar diferente a la política oficial o diferente a lo que está establecido, produce un debate donde muchos jóvenes no han encontrado un espacio y han decidido viajar y salir a buscar una nueva vida en otros países. No solamente en la cultura, en sentido general, hay aproximadamente, no sé, 2 millones, 1 millón de cubanos, no sé qué cantidad de cubanos hay por todo el mundo. En tu caso específico, tú ves, es tu deseo irte de Cuba, iniciar una nueva vida en Cuba, o tu deseo es quedarte en Cuba y luchar por lo que tú piensas. Mira, voy a responderte, pero antes quisiera responderte la pregunta que me hiciste cuando se interrumpió la conversación, porque me pareció una pregunta muy importante sobre el tema de lo que ocurrió allí frente al Ministerio de Cultura el 27 de enero, Sí, la llamada de Fernando Rojas que se hizo pública. Quisiera responderte eso. El grupo del 27N, el grupo de los 30 representantes de la masa, los más de 300 personas que se congregaron frente al ministerio, no es un grupo monolítico, es un grupo diverso, que incluye a cubanos que piensan distintos, que incluye artistas independientes y también artistas que trabajan con la institución, que incluye personas que tienen una ideología más de izquierda, otros más de derecha, otros más de centro. Es un grupo muy diverso. Nosotros dentro de los 30 hemos tenido muchas discusiones, acaloradas incluso, para llegar a consensos, pero siempre dentro de esas diferencias ha estado presente un tema mayor que es Cuba, un tema importante que es Cuba. Y hemos sido capaces de pasar por encima de esas diferencias para llegar a esos consensos para poder mejorar al país que queremos. Ese día frente al ministerio yo considero que fue un error hacer pública la llamada de Fernando Rojas, pero eso es algo también que demuestra que no hay hilos mágicos ni ninguna agenda desde ninguna potencia o ningún, qué sé yo, laboratorio que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer. No somos políticos, somos artistas, artistas jóvenes, la mayoría sin ninguna experiencia política, con muy poca experiencia democrática, porque nos hemos dado cuenta de que ponernos de acuerdo en temas tan complicados es bien difícil porque no tenemos una práctica democrática anterior que nos haya demostrado que pensando diametralmente opuestos se puede llegar a consenso, se puede llegar a un punto de vista en común. Por lo tanto, eso que ocurrió frente al ministerio quizás demuestre errores por parte nuestra, pero también demuestra que no hay agenda extranjera diciéndonos lo que hay que hacer. Demuestra que hay diferencias entre nosotros, que somos un grupo diverso que está intentando llegar a... se volvió a cortar. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora Se corta a veces. se cortó un ¿Ya? momento. Pero ya volvimos, ¿no? Sí, creo que sí. Ajá. Bueno, en fin, de la misma forma en que quizás yo no esté de acuerdo con que se hiciera pública la conversación con Fernando Rojas, aunque me intento ponerme en su lugar, en el lugar de estos muchachos que estaban ahí rodeados por la policía y que estaban de alguna manera tratando de protegerse para no ser agredidos, como finalmente ocurrió, que los agredieron. Una pregunta, Junior, Ese día, discúlpame. sí, ¿Dónde estabas tú? Y te quería preguntar, ¿tú también fuiste detenido o no? sí, ese día yo tenía que estar allí en la reunión con Fernando Rojas porque yo era uno de los tres voceros. La reunión estaba pactada para las 12 del día. Cuando yo llego al lugar por 11:02 había un cordón de policías que no me dejaba pasar. La policía me dice, no, por aquí no puedes pasar, intenta dar la vuelta. Intenté hacerlo por el Consejo de las Artes Escénicas que está en la calle 4. No pude, la policía me lo impidió. Me dijeron que diera la vuelta otra vez. Estuve por 13 y paseo y otra vez la policía en ese cordón que había me dijo, no puedes pasar. Regresé a 11:02, llamé a Solvay, que era una de las tres voceras que sí estaba frente al ministerio. Le dije, Solvay, estoy aquí y no me dejan pasar. Solvay llegó hasta el cordón de policías, llamó a Fernando Rojas delante de mí y Fernando dijo, yo voy a intentar que Junior entre.
pero la policía no me dejaba pasar. Y 3 minutos después que Fernando Rojas le dijera a Solveig delante de mí que iban a intentar hacer que yo entrara, ocurrió lo que ya todos vimos en redes sociales. Eso también nos hace preguntarnos, me hace preguntarme a mí, que lo escuché todo desde 11 y 2, mientras la policía me impedía entrar. ¿Había realmente una intención de diálogo? Cuando les estaban diciendo pasen al ministerio a conversar, ¿realmente querían hacerlo? Si uno de los 3 voceros estaba en 11 y 2 y la policía no lo dejaba entrar, ¿cuál era realmente la intención de diálogo que había ese día? Porque si la razón, o sea, si la lógica dijera que sí, que los estaban invitando a tener una conversación tranquila dentro del ministerio, ¿qué hacía yo detenido por la policía en la esquina de 11 y 2? ¿Por qué no me dejaban llegar hasta allí? ¿Por qué no podía entrar hasta ese lugar? Entonces, todo demuestra que sí había una intención ya planificada de llevárselos, de reprimirlos, de llevárselos detenidos en esa guagua que no por gusto estaba tan cerca del lugar. Cuando yo escuché todos los gritos, yo incluso al principio pensé, porque no podía ver bien desde 11 y 2 lo que ocurría, yo pensé que eran los propios muchachos que habían perdido la paciencia hasta que empecé a oír las consignas. O sea, no, los muchachos nuestros, los del 27N, los que estaban ahí en manifestación, estaban absolutamente pacíficos. Nadie estaba gritando nada. De hecho, ni siquiera se defendieron. Todos vimos que cuando los funcionarios, casi todos canosos, personas además que conocemos, con las que hemos conversado muchas veces porque son funcionarios de la cultura desde hace mucho tiempo, cuando fueron a agredirlos, ninguno de ellos respondió de manera violenta. Ninguno respondió de manera violenta. Cuando uno ve, por ejemplo, las manifestaciones que ocurren en otros países, en Chile, en Guatemala, que uno ve que incendian los lugares, uno dice, pero realmente, ¿de qué están hablando en el noticiero? Si más buenas personas, más tranquilos, más apacibles que estos manifestantes que tenemos en Cuba no puede haber. Son personas que sus armas son poemas, canciones, discursos con firmeza, porque esto no estoy hablando, nadie interprete que esto es debilidad, nadie sabe el valor que tiene una obra de arte, que tiene un poema, que tiene una canción. Es decir, sabemos la fortaleza que hay en ese tipo de manifestación. Entonces no pueden, no había razón para responder con violencia, no había razón para que los golpearan, no había razón para que se los llevaran. Y si estuvo mal, digamos, que la conversación con Fernando Rojas se hiciera pública, también está mal que ahora en el noticiero de televisión, en horario estelar, frente a 11 millones de cubanos, ellos estén publicando conversaciones privadas nuestras, chats que tenemos, por ejemplo, en WhatsApp o en Telegram, privados, que son de nuestras propias discusiones internas. Ellos se los han robado o han pirateado nuestras redes sociales o yo no sé qué han hecho, pero las están publicando en el noticiero de televisión. Entonces, ¿hasta cuándo el doble discurso, la doble moral? Estaba mal que se publicara la conversación con Fernando Rojas y está bien que ahora publiquen nuestras conversaciones privadas en el noticiero estelar. ¿Hasta cuándo la doble moral y el doble discurso? Y ahora sí, bueno, respondo tu pregunta, la última que me hacías. Yo he tenido la posibilidad de viajar, sobre todo como teatrista. He podido estar en casi toda América Latina y también en Europa. En Inglaterra, por ejemplo, estuve muchas veces porque me estrenaron en el Royal Court Theatre de Londres. Y en España he podido ir al menos 3 veces también con asuntos de teatro y encuentros académicos. Nunca he querido quedarme fuera de Cuba. No porque la esté pasando bien aquí. Todos sabemos las dificultades que pasamos los cubanos. Yo no soy un cubano privilegiado. Yo tengo que coger guagua, tengo que hacer cola, a veces no tengo comida suficiente, a veces no tengo dinero suficiente, a veces aunque tengamos el dinero vamos a los agromercados y ahora mismo están vacíos porque estamos viviendo quizás uno de los peores momentos de crisis económica en este país, que uno va al agromercado y no hay nada. Sin embargo, hay algo que nos pasa con este país, que es que cuando nos vamos lo extrañamos demasiado. Extrañas incluso los baches de las calles. Cuando yo me paso más de 20 días en cualquier lugar del mundo, aunque esté súper bien, digamos en Europa, yo me pongo a pensar en el malecón habanero, por ejemplo, y es una cosa que no puedo. Y además, como tú, por ejemplo, no soy, voy a tratar de dramatizar para no ponernos, eh, en fin, yo también soy padre, yo tengo un hijo de 9 años en Cuba, y sé que si me voy me va a costar mucho trabajo verlo. Por esa razón he decidido quedarme en Cuba. Pero si decidí quedarme en Cuba, no lo voy a hacer con los brazos cruzados. Si decidí quedarme en Cuba, voy a tratar de luchar para que este sea el país donde mi hijo, cuando tenga más años, cuando ya sea un adolescente o un joven, no se quiera ir. No tenga que irse a ningún lugar a convertirse en emigrante, a pasar por las situaciones que también, porque a veces los cubanos creemos que la vida del emigrante es color de rosa, y no es así. Aunque
tengas supermercados más surtidos, aunque tengas más acceso a tecnologías, aunque vivas de manera más cómoda, hay un dolor que se lleva en el pecho cuando eres emigrante. Hay un dolor que se lleva bien fuerte, que se sufre cuando eres emigrante. Yo, por ejemplo, en Londres una vez me pasó que me encontré con un amigo y me dijo, ¿tú eres cubano? Sí, ni siquiera nos conocíamos, nunca nos habíamos visto. Y me invitó a tomarnos una botella de ron. Y en el primer trago yo le preguntaba, ¿te va bien? Y él me decía, compadre, me va súper bien, Londres es maravilloso, mira cómo hay cosas, en fin. Cuando la botella llegó por la mitad, me decía, no, pero no es tan fácil, siempre eres el emigrante, hay problemas con el acento, no siempre eres bien visto en todas partes, siempre te van a ver como un extranjero. Cuando la botella iba casi por el final, me decía, compadre, me muero por ir a Cuba. Tengo tremendas ganas de poder ganar un buen dinero, irme allá y hacer mi negocio, poder vivir. En fin, y es la situación de muchos cubanos que viven fuera de Cuba. ¿Qué mejor para un cubano que poder vivir en su país sin problemas? Entonces, si decidí quedarme, Ian, no es para estar de brazos cruzados, es para empujar a este país, para luchar porque este país sea un país donde valga la pena quedarse, donde mi hijo tenga deseos de quedarse, a crecer, a desarrollarse, a crear sin pasar dificultades. Y no solo estoy hablando de hambre o de ropa y zapatos, porque a veces los cubanos solamente pensamos en ese tipo de cosas. Estoy hablando de un país además donde además de tener las condiciones básicas, materiales resueltas, puedas soñar y puedas expresarte y puedas decir lo que tú piensas sin temor a que un agente Jordan se te pare en tu puerta y te impida salir, o a que te monten en una patrulla simplemente por pensar distinto, o a que la policía te esté interrogando todo el tiempo, llamándote, acosándote por teléfono a ver qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que vas a publicar en Facebook. Y un país donde tú te sientas representado, donde cuando se discutan uno de los grandes temas que afectan a todos en la asamblea, tú digas, ese diputado dijo lo que yo pensaba, que es lo que no nos pasa en Cuba. Yo quiero saber qué diputados se para en la asamblea de verdad con lo que tienen que tener, con lo que tenían Maceo y lo que tenían Mariana Grajal y lo que tenían los grandes patriotas de este país, y decir, me disculpan, pero no voy a mentirle más al pueblo que me eligió. No voy más a hacer aquí el papel de sumiso. Existen estos problemas y esto tiene que parar. Yo quiero ver el día que un diputado en la Asamblea Nacional realmente represente a un grupo de cubanos que estamos hartos ya del mismo discurso. Y no se trata aquí de pedirnos la cabeza, no se trata de irnos arriba unos a otros o empezar a actuar con violencia, porque a veces el daño antropológico que nos han hecho se lleva también cuando se migra y comienzas a reproducir a veces el mismo discurso segregacionista, el mismo discurso de apartheid, y empiezas a decir, con este tipo de cubanos yo no hablo, este tipo de cubanos deberían borrarlos del mapa, con estos cubanos yo no quiero tener ningún trato. Dejemos ya, o sea, dejemos a un lado ese daño antropológico que nos han hecho. Los cubanos tenemos derecho a pensar distinto y no por ello tenemos que irnos a los golpes. Como en la pelota, tú puedes creer que Industrial es lo mejor y yo puedo creer que Santiago es lo mejor, y ahí tenemos una discusión acalorada, pero no nos vamos a matar por eso, nos vamos juntos al estadio y disfrutamos el juego. Y si yo gano bien y si tú ganas también, porque gana el deporte, porque gana Cuba al final. Entonces, ese tipo de debates que tenemos en otros campos hay que llevarlo también a la política. Sí está bien hablar de política, pero no está mal, digo, no está bien, está absolutamente mal pedirnos la cabeza por cuestiones de política. Solamente quiero decirte una cosa. Te escucho y me veo reflejado. Creo que hay una canción de Silvio que decía, me veo reflejado. Y solamente tengo que discrepar contigo en una cosa de lo que acabas de decir. Dime. Industriales sí es el mejor equipo que ha dado Cuba. Junior, me es difícil hablar ahora, pero lo más importante, yo creo que es lo que tú acabas de decir. O sea, todos somos cubanos, todos tenemos que respetarnos. El futuro de Cuba tiene que ser con los que creen en la revolución, con los que no creen en la revolución. El futuro de Cuba tiene que ser con los que piensan de una manera, con los que piensan de otro. No hay un futuro que pueda ser solamente para los que piensan de una manera. Yo creo que esa frase que me decía alguien, me recordaba a alguien de Martí, de todos y para el bien de todos, o con todos y para el bien de todos.
No puede ser con todos para los que piensen como tú, o solamente para todos los que piensen parecidos a ti. Tiene que ser para todos, tiene que ser inclusivo, tiene que ser para todas las maneras de pensar, porque qué victoria sería que una manera de pensar venza a la otra, supuestamente, o una a la otra, o la otra a la una, e imponga que solamente esa es la única manera de pensar. Sería el mismo, sería el, como decimos los cubanos, el cuento de la buena pipa. Una persona tratando de imponer un solo criterio. Yo creo que lo que tú decías nos llega a muchos cubanos. Yo repito, a esa inmensa mayoría de ciudadanos a pie que estamos en todo el mundo, que no tenemos espacio a lo mejor en los medios, y por eso hemos creado este espacio. Por último, porque como decimos los cubanos, me partiste al medio, me partiste el corazón. ¿Cómo tú ves tu futuro? ¿Qué tú quieres decir que yo no te haya preguntado? Yo no soy periodista, no estoy preparado para esto, como puedes ver. Algo que yo no te haya preguntado, algo que tú quieras mandar a decirte quizás a ti mismo cuando veas esto dentro de 20 años, porque esto queda para siempre en las redes sociales y en los que lo puedan ver de aquí en el futuro. Una última idea que quieras decir. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero también podremos tener muchas más. Gracias a ti. Primero, gracias a ti por abrir este espacio de diálogo, que tienen que abrirse muchos más espacios como estos. Eso mismo que te pasó ahora, a mí me pasó cuando vi la entrevista con Fernando Rojas, bueno, con Fernando Rojas. Perdóname Dios, con Fernando Pérez. Vi la entrevista con Fernando Pérez y me eché a llorar también porque es alguien muy querido por todos los artistas cubanos, por los cubanos muchos, y verlo hablando con esa sinceridad y con ese apoyo a los más jóvenes, realmente nos daba fuerzas, ¿no? Me pasó lo mismo que me pasó aquel 27 de noviembre cuando estábamos ahí con muchas dudas, sin saber qué iba a pasar con nosotros, rodeados por la policía, haciéndose de noche, y todos pensábamos, cuando ya oscurezca, la policía nos va a reprimir. Están esperando que caiga el sol para reprimirnos. Y cuando llegó Fernando Pérez esa noche fue como un alivio, porque dijimos, quizás ya si él está aquí con nosotros, ya no nos vayan a reprimir. Porque es como una persona muy respetada, ¿no? Ellos no se iban a atrever a golpearnos, a ser violentos, si alguien como Fernando Pérez estaba con nosotros. Y ver esa entrevista que tú le hiciste me hizo llorar muchísimo, me hizo conmoverme muchísimo. A él le agradezco. Y a ti también te agradezco por esto que has hecho. Y como, mira, los cubanos, no importa que pensemos distinto, que pensemos que Industriales es mejor o Santiago es mejor, o el socialismo X o el socialismo Y o el capitalismo Z, o esas cosas de izquierda, derecha, arriba, abajo, centro, meneo. Es decir, los cubanos tenemos un centro, afortunadamente tenemos una cosa que es como el corazón de Cuba, que se llama Martí. Ahí están todas las respuestas. Martí es la guía de los más rojos y de los más azules y de los más verdes. No importa el color político que tú practiques, tú siempre vas a acudir a Martí. Y en Martí están todas las respuestas. Lo que a veces los cubanos no sabemos leer bien a Martí y nos conformamos con los zapaticos de rosa o cultivo una rosa blanca. Martí escribió muchísimo sobre esa Cuba que él soñaba, sobre esa Cuba que él tenía en su mente, sobre todo en las noches, porque él decía, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Y sobre todo esa patria de la que habló Martí profundamente en muchos de sus textos, nos puede servir a nosotros como luz y como guía y como faro para construir ese país que queremos. Hay un artículo muy interesante que es una crítica que Martí le hace a un artículo de otro escritor que se llamaba La futura esclavitud, donde Martí habla del socialismo. Yo invito a todos los cubanos, no importa cómo crean o dónde vivan, a que consulten ese texto, porque si bien Martí ahí vio las amenazas terribles que podía existir en esa idea socialista, porque lo que él llamaba el funcionariado autocrático, él sí podía prever que había como una especie de totalitarismo o dictadura en esa idea donde unos toman el control y tienen todo ese poder sobre el resto de la sociedad. Pero también Martí hablaba de ponerse del lado de los pobres, de evitar que ese tipo de ideas tuvieran razón de ser, porque si un gobierno era capaz de encargarse de los más desposeídos, distribuir la riqueza de una manera más justa y evitar, digamos, que tuviera que aparecer un sistema que hiciera eso a la fuerza, todo podía ser mejor.
Yo invito a los cubanos de buena voluntad, no importa cómo crean, a que se leen esa crítica que Martí hace de la futura esclavitud y a que entiendan más o menos por ahí la visión que él tenía de país. Olvidemos, olvidemos nuestros colores políticos por un día. Pensemos realmente como cubanos y como martianos. Y evitemos sobre todo el odio hace mucho daño, evitemos los resentimientos. Yo sé que hay muchos cubanos con dolor, yo sé que hay muchos cubanos a los que les cuesta perdonar, pero tenemos que llegar en algún momento a perdonar al otro, porque de lo contrario esto va a ser una venganza eterna, una vendetta, como dicen los italianos, que no va a tener fin. Si cada vez que triunfa un grupo en este país va a eliminar, va a fusilar, va a hacer que corra la sangre del grupo perdedor, esto va a ser eterno y nunca vamos a construir un país bueno para nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos en un futuro tengan esos odios y esos resentimientos y esas ganas de linchar a otro cubano. Vamos a tratar de pasar por alto eso. Vamos a seguir con diálogo, pero con firmeza, diciendo lo que pensamos. Y vamos a tratar de, con esa verdad y con ese martí que tenemos en el pecho, construir el país que de verdad queremos, entre todos, mi hermano. Y yo creo que tú, con este tipo de entrevistas, estás dando un paso importante para esa Cuba que todos queremos. Te agradezco mucho tu opinión, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus megas, que sé que es difícil en Cuba conectarse al internet. Te deseo mucha salud, te deseo mucha suerte, te deseo que tu familia y tú estén bien y deseo que tus palabras sean escuchadas por todos los que se conectan a este espacio. Les agradezco a todos, a ti ya te lo agradecí, a todos los que están conectados en el día de hoy. A veces me supera la emoción, me supera la cantidad de mensajes. Son experiencias muy fuertes para mí y espero verlos mañana de nuevo a la 1 de la tarde. Y como tú decías, en una Cuba, al menos aquí, una Cuba con todos y para el bien de todos. Como diría el Pedido Valdés, eso habría que verlo. Hasta la vista, compadre.